cuando voy a escribir, esto se corre para adelante, entonces me pega aquí, la tecla me pega aquí, entonces está fallando. Y para que me pegue una limpiadita, una lubricante también, Ya, todo. y le lubrica todo eso. Usted ya sabe, vea cómo está de sucio todo Sí, eso. sí, sí, sí. Muy rico. Yo lo entiendo, pero el nombre de Gustavo hace que... De Cardona a Indicali. Después dice de Indicali a Vamos al otro lado, mismo procedimiento. Y el portacinta, más esencial, por aquí. La parte de atrás del portacinta y está colocado. Lista la máquina. Ay, el mecánico me arregló mal arreglada la máquina porque me la dejó como descuadrada. Y entonces dice que Buenos días. ¿Qué más, mamita? ¿Qué le puedo servir? ¿Qué carta va a ser? ¿Para qué es? Perdón. Necesito una carta de autorización ¿De qué? para que los escribanos me autoricen a filmarlo. Ah, el grupo de nosotros acá, los escribientes. Señor. ¿Usted ya habló con todos? Ya. Listo, entonces, con mucho gusto. ¿Con fecha de hoy o de cuándo? Fecha de hoy, por favor. Con fecha de hoy. Santiago de Cali, 11 de febrero del 2013. Parque de los Poetas. Referencia. Solicitud de autorización. De profesión. Comunicadora social. Y Documentalista. documentalista. ¿Tiene algún documento que la identifique como comunicadora social? ¿Expedida por quién o qué? No. ¿Usted en la universidad no le dieron de eso alguna Un vez? diploma. Ah, sí. Pero tarjeta profesional. Con diplomado de la universidad acá, La Universidad de la Universidad del del Valle. Valle, ok. Por medio del presente escrito. Señores escribientes. ¿Escribiente o escribanos? ¿Cómo quería usted que le escribiera? ¿Cómo se llama? Germán, ¿colocamos escribano o escribientes? Escribano. Solicito. Se digne darme la autorización para poder Filmarlos. Filmarlos con filmarlos y hacer diálogos y diálogos y tomar y documentar su trabajo. las labores de ustedes y que es un patrimonio de la ciudad, porque es de la ciudad. buenos días. Buenos días. Yo, Calero. A ver, pose pues, papi. Era funcionario de la CBC, de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC. Trabajé por un periodo de 8 años y en un momento salí de la CBC en el año 79. Entonces estuve por ahí trabajando ambulantemente y cuando pues me acordé que tiempos atrás tenía conocimientos de acá del Parque de Caicedo, donde es la tradición actualmente. Regresé acá y entonces comencé a hacer mandaditos, empecé por mandados, saliendo a los clientes de la época, porque yo no era estudiante todavía, hasta que llegó un día y compré mi máquina, una máquina Remington,
y yo mismo comencé a aprender y aprender y aprendí a trabajar eso, manejar eso y ya voy cogiendo conocimiento de todas las cosas. Entonces fui subiendo y ya a la fecha ya son 32 años que han transcurrido ese tiempo y en la actualidad también yo me siento muy conforme haberle servido a tanta gente que necesita verdaderamente Sí, y ayudar a los más marginados, a los marginados, los más necesitados. los más necesitados. Aquí viene la clase popular a hacer trámites legales. Pero tenés que traer, ponele que va, tenés que traer... Los 5 patos con la cédula. No, no hay necesidad. Para ¿No? ver el documento no hay necesidad. Los nombres y los números de las cédulas. Bueno, señor, sí, señor. Y un Siga. certificado de tradición del predio donde conste con dónde está, o sea... problema porque Entonces yo hago con lo que hago con los 5 de aquí. no, reunirlo, subirlo a un taxi y llevarlas a una notaría el día que me pongan de acuerdo y ya mismo le dan el poder. ¿Así es la vuelta? Claro, claro. Claro, pero bueno. allá le van a cobrar un poquito más por el poder en la notaría, ¿no? Porque allá se lo va a hacer una abogada, entonces ella le va ¿Por cuánto puede costar el papel? a ir 60, 60 Uy, mil. marica, por hacer papel. ¿Y aquí cuánto me cobras? Pues hay 20 lucas. ¿Y si me lo valen allá en la notaría? Claro, claro, queda válido. Lo importante es que quede autenticado. Cuando queda autenticado ya está válido. Entonces, ¿Y a mí cuánto me lo das todo eso? 15 pesos. Y se juega la hora de 400. Mi nombre es Germán Martínez, soy escribano, soy presidente de la Asociación Atribucay. Por ende, hay manejo de 36 personas dentro del gremio. Cada uno guarda una historia, ¿no? Hay legados. Quiero también de igual forma contarles que mi grupo somos una cantidad de personajes donde cada uno tiene su pedacito de historia. El número 7. El número 7 es un personaje elegante. Él es de los personajes que está en vía de extinción. Le decimos lomo plateado. Y él dice que es uno de los más ricos que hay en el país, sino que la plata se la tienen en Europa y no puede viajar porque no le dan visa. Sí, él no habla sino de euros. Víctor, el personaje, sí. Continuamos con Jairo, Buche. Hay un dicho que dice que todo lo que come para atrás, se va para atrás. Mentira, a él todo le va a la barriga. Tiene un estómago, pero pues, inmenso. Le dicen musaraña, come todo el día masca. Sí, la musaraña es un animalito de la familia del ratón que todo el día come las 24 horas y ya fallece. No, lo único diferente es que no ha fallecido. Calero también es de la vida real. Calero también, él fue vigilante de la Administración de Hacienda. Él cuando fue vigilante hace 40 o 50 años atrás, en ese tiempo si ustedes ven los revólveres que tenían un cañón larguísimo, se le daría por la manga del pantalón. Sí. La otra vez se le metieron los ladrones, demoró 2 días cargando la pistola, le robaron todo, claro. Esa es la realidad. Tolima. Tolima ha sido un afortunado de la vida, el número 11. Mi compañero del lado derecho. Tolima ha sido un personaje también, donde toda la vida ha manejado una papelería ambulante, donde es amante al dinero. O sea, hoy en día se caracteriza por ser jodón también, anteriormente era muy callado. Aquí el suscrito. Don Germán, vea. Cada uno tiene Personaje. su historia, yo tengo la mía, yo tengo un lado oscuro y tengo un lado claro, amable. Pero él no habla del yin yang, ¿no? No, no se habla de eso porque ya a esta altura no alcanza uno si va a subir el andén de la casa. Sí, entonces, volviendo al tema, aquí somos 36 y cada uno tiene su cuento. Dígame, hagamos un corte mientras que...
sobre de oficio. ¿Ah? Un sobre. Un sobre de oficio. Un Un sobre de oficio. oficio para 100 pesos. ¿Quién? No, Luis. No, Luis, ¿cómo va? Para 100 pesos un sobre de Mira, oficio. mira. No. Digamos, en el caso mío es uso formas de Minerva. Estas formas se usan mucho a nivel nacional. ¿En qué consisten? Consisten en reducir prácticamente el trabajo de los usuarios. Son estas que acabo de traer, consistentes en contrato de obra, promesa de local comercial, promesa de compraventa de inmueble, contratos de arrendamiento, son contraticos de que es el más usual aquí en el Parque de los Poetas. ¿A dónde me va a pagar la letra? Aquí en Cali Valle. ¿Ah? Contrato de hora. 1.000 pesitos. Aquí procedemos a venderle a Marta un contrato de hora. Ella también no paga más de 1.000 pesitos. 1.000 pesitos. Es lo que más se vende, ¿sí? Yo vengo todos los días ya a la de oro. Vengo por la de oro todos los días. Con la fe y la convicción de que me llevo con qué responder para mi casa. No, yo tengo una modalidad que es cada 15 hago mercado y todo eso en mi casa. Y dejo 5.000 o 10.000 pesos para lo que es pan, leche, alguna cosa más. ¿Usted cree que este trabajo es rentable? Para mí sí. Ahora que conozco más disciplina, porque llevo 12 años en un grupo de recuperación y ya manejo los pesitos mejor. Trabajar en la calle es difícil. Situaciones de cambio ambiental, lluvias, sol, vientos, ruidos, arreglos de vías. Cali Futura es donde se está interviniendo ahora por las obras del mío. Tiene que uno aprender a convivir con todos los ruidos que sean. Eso lo hemos hecho a través de muchos años y ahora en estos últimos 5 años es donde más se ha visto por el cambio que va a sufrir la ciudad. Hemos crecido con Cali, ahora seguimos con Futuro Cali y la asociación de nosotros ha sido bien recibida. Se llama Tribucay. Estamos legalmente constituidos, estamos inscritos ante la Cámara de Comercio, tenemos el reconocimiento de la ciudad y nosotros manejamos unos estatutos, donde somos los que somos y estamos los que estamos. Pero en ese tiempo sí se podía venir y colocar una máquina, ya para estos tiempos no, porque ya hay una organización, hay una asociación y no se permite el ingreso de ninguna otra persona, por muy intelecto que sea. La alcaldía y la secretaría piensan exterminar esto, pero de una manera, yo digo que para ellos es la mejor, ¿no? Cada que va muriendo uno, va dejando el puesto hasta que se extermine todo. Pero nosotros vamos a pelear, vamos a luchar porque se establezca un reglamento mediante una tutela en la cual se manifieste que podemos dejar un representante que sea familiar, porque estos puestos son intransferibles, no son vendibles. ¿Pero ustedes los decretaron como patrimonio? Claro, nosotros fuimos decretados como patrimonio histórico de la ciudad. La letra de cambio, estamos haciendo un ejemplo de que Lina le voy a vender, o me va a comprar el puesto en X plata, pongámosle 1.000.000 de pesos. Si usted me hace la oferta de que yo le tengo que vender mi puesto, pues tú sabes que yo aquí llevo una trayectoria muy grande, que son de 32 años, y pues te deja salir costosito porque yo tendría que pues venir a trabajar en otra cosa. No se sabe qué, de pronto a vender cigarrillos en la calle o a vender dulces, no sé cómo venía. De esto legalmente, materialmente no vale más ni 50.000 pesos, ¿verdad?
pero aquí lo que vale es el puesto. Entonces te pediría que yo te lo vendería que en 30 millones de pesos. No tienen un precio así que digamos tangible. Por ejemplo, el puesto mío, pues, yo si me dan 5 yo no lo vendo porque es el sustento mío. Yo así, usted mira, 10 millones, no, yo lo vendo. Porque cómo va a vender lo que me está dando para el diario, para mi familia. Hacemos, bueno, ¿me lo compras? Yo te lo vendo, te lo vendo. Anunciamos lo que dice usted, que Calero va a hacer la compra-venta y yo voy a hacer el título-valor, que es lo que es más importante. Una mesa metálica, un parasol, una máquina de escribir, un butaco para el escribiente y una silla para el cliente. La suma de entrevía en números y en letras. 1 millón de pesos, moneda corriente. El artículo se encuentra instalado en el Parque de los Poetas. Deudor. Vendedora. Vendedor. Vendedor. Compradora. Aquí procede Lina a firmarme. Acepta la letra, entonces aquí dice, a través dice aceptada, encima de eso firma. No, ¿Encima del aceptado? Eso, sí. ¿Listo? ¿Vamos a autenticar a la notaría o dónde vamos a ir? Valerito, ¿usted de verdad vendería su puesto? No, no lo vendería. ¿Por qué? Porque es que no, a estas alturas de la vida no lo vendería. No lo vendería. Llevo paleta de limón a 500. A 500 la paleta. Pido ya tanto esperado, que el pecho me duele. ¿Jairo hizo tartas de amor hoy? No, no hice el amor hoy. ¿Hace cuánto que no hace? Como 12 horas. Pero las cartas de amor. Hace como un año. ¿Por qué? Porque ya casi no se hace. No, ya con el internet todo sale y ya. La mayoría de la gente en internet se defiende, como se dice el dicho. Aquí somos al tiempo de upa, pero cuando la hacemos con flores y con esplendor. Yo casi no hago eso porque pues soy bastante parco, pero hay mucha gente que sí sabe de eso. A mí dicen, diga palabras dulces y como decir panela, azúcar. Es que Lina quiere que le haga una. Ya se la redacté. ¿Ah, sí? Ah, entonces ella me dijo ¿Tiene que lista no. una carta de amor? No, ya se la redacté. Ya usted la tiene que tener en la memoria. ¿Qué tantas mentiras le va a decir a su novio para yo ayudarle? Yo no miento. Se le nota. Del propio corazón de nosotros sacábamos una cantidad de mentiras como para que esa persona lo volvieran a recibir. Entonces desde ese momento se llamó cartas de amor. Se cobraban por eso y esas personas pagaban bien. Y a los 15 o 20 días volvían otra vez al sitio de trabajo y se les pregunta, ¿y cómo le fue? Me dijo, no, me recibieron, todo estuvo bien, hágame otra y dígale que nos vamos a casar. Eso siendo una mentira, pero uno de ahí para ver qué va a saber. Anoto bien. Gracias. Nosotros nos sentimos honrados de estar frente a un espacio el cual es bastante representativo para la ciudad. Vea, para mí estas estatuas es algo representativo del valle. Son personajes que a través de la historia hicieron renombre, hicieron sentir al Valle del Cauca con sus poesías, con sus escritos, con sus conversaciones,
con sus demanes. Son personajes que nunca van a pasar de moda. No, este man fue uno de los monstruos a nivel universal de la poesía, Jorge Isaac. Eso nos inmortalizó a nivel mundial. El escritor y creador de la novela La María. O sea, yo como estudiante no fui malo, pero tampoco fui bueno. Yo leía las 2 primeras páginas, las 2 de la mitad y las 2 últimas, y ahí ya me sabía la obra. Efraín de María cuenta la historia y cuenta a don Jorge Isaac, que fue una pareja que sucumbió tanto en el amor, que el amor los mató. Poeta Caleb Viñajáñez, una de sus cortas poesías. Cuando en la noche umbría, tus negros ojos brillaron y hasta los gallos cantaron creyendo que amanecía. Yo soy escribano, pero ya modernizado a nivel de juzgados y todo eso, pero este man era la poesía, lo que era poesía. Como dijo un poeta en Roma, en Colombia hay tantos poetas que rodamos por el suelo. ¿Ustedes creen que algún día ustedes van a tener una estatua aquí? Pues con ayuda del gobierno municipal, de pronto sí, nosotros teniendo contrato aquí con el presidente y la junta directiva, a ver si de pronto una sola estatua bien organizadita. Vamos a ver si ponemos a Víctor o a Mu aquí como estatua. Son 2 personajes, el uno que aguanta el hambre y el otro que piensa mucho en los euros. Chao, nos vemos. Ahora vamos a hacer una carta de agradecimiento a la señorita Lina y sus demás compañeros que estuvieron por espacio de más de un mes en el Parque Los Poetas. Quiero también decirles que han tenido paciencia, han sido prudentes y de cierta forma han sido capaces de sacarle buena información a los personajes de aquí. Somos difíciles para eso. Santiago de Cali. Febrero 22 del 2013. Asunto. Agradecimientos. De corazón. Has realizado este documental en calidad de directora. Asimismo, admiramos tu carisma. Aguante, porque usted aguanta bromas pesadas de aquí. Ya que esto nos ayuda para que mucha gente pueda conocer a lo que nos dedicamos. Y le sirva para sus estudios adelante. Espero que esta filmación la puedan ver mis sobrinos. Sello.